Bienvenidos a su programa de YouTube Bible 101, donde estudiaremos la escritura con la visión de no apartarnos de su contexto. Contexto quiere decir lo que va con el texto. En otras palabras, los versículos anteriores, los versículos posteriores, el libro en que se encuentra lo que estamos leyendo y por supuesto en ubicarnos con toda la palabra de Dios. Que quiero comenzar con el libro de Génesis y la palabra de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo cuando leo estos versículos me llama mucho la atención porque desde ya la escritura te dice tómalo por fe. Enseña aquí la palabra de Dios que hay que creer que Dios es. Esto es muy especial para mí y lo debe ser para ti, porque desde ya nos está enseñando fe. La palabra de Dios desde un versículo no te explica, solo te dice que Dios es y que Dios empieza a crear, ¿verdad? Qué maravilloso es Dios. El testimonio, la evidencia que Dios es, que Él existe, está imprimido en la creación. Que ya veremos versículos después en cómo Él empezó a crear, a formar y a llamar las cosas que Él estaba creando. Entonces, el testimonio, como dijimos, de que Dios es y que Él existe está imprimido en la creación. Me llama la atención un versículo en el libro, en la carta a los Romanos 1:20, donde dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, el poder y la deidad de Dios son invisibles, ¿verdad? Pero el versículo dice: se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto pues, es maravilloso, porque lo que te está diciendo es de que tú, yo, la humanidad, las plantas, las estrellas, todo lo creado da testimonio que Dios es. Si tú quieres una evidencia, una confirmación de que Dios existe, no, la Biblia en el versículo 1 de Génesis no te dice cómo llegó Dios, si Dios fue creado, si no fue creado, no te da una explicación de dónde viene Él, solo te dice: en el principio Dios creó. Y esa creación es la evidencia que Dios ha dado al ser humano para decirle a Él que Él existe, que yo soy, ¿verdad? Dios es. Y eso lo tienes que tomar por fe. En la carta a los Hebreos 1:3, las escrituras también dicen: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué es lo que no se veía? El eterno poder de Dios no se veía, la deidad de Dios no se veía, pero fue hecho de lo que no se veía. O sea, Dios hizo lo que nosotros vemos, y lo que vemos, la creación, es la confirmación de que Dios es. En el principio
Dios. Qué bendición, ¿verdad? Hay que aceptarlo. Desde el principio la Biblia nos dice que debemos de creer en Dios, que tenemos que tener fe en Dios. Dios es. Y nomás analiza esto. Por fe se prende un carro. Tú solo pones la llave y ya estás creyendo que al poner la llave tú vas a tener un carro encendido. Trabajas o confiamos, ¿verdad?, en que el patrón nos va a pagar dinero después de una quincena, después de una semana de trabajo, después de un contrato. Entonces, por fe nosotros trabajamos. Diariamente nosotros le decimos a los hijos, a la esposa, nos vemos. Planeamos en la mañana lo que vamos a hacer con la familia, ¿verdad? En la tarde. Tenemos certeza, convicción, que los vamos a volver a ver en la tarde. Entonces nosotros nos movemos por fe en muchas cosas. ¿Cuánto más deberíamos de movernos en fe de lo que la Biblia nos dice, de lo que la palabra, las escrituras nos dicen que Dios es, que Dios no necesita decirnos de dónde vino, ya Él ya dio su testimonio y ese es el relato de Génesis capítulo 1 en la creación, ¿verdad? Entonces tómalo por fe, Dios es. En el versículo 2, la Biblia nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Me llama la atención, no te dice cómo creó las tinieblas, la faz del abismo, la faz de las aguas. Para mí, cuando yo leo esto, el verso 1, en el principio creó Dios, me confirma que el versículo 2 de Génesis está incluido para crear la tierra y los cielos. Así lo leo yo, así lo he tomado, ¿verdad? Yo sé que hay diferentes maneras de pensar en esto, pero yo así lo veo. Una de las cosas que me confirma eso es porque Isaías 45:7 dice que Dios, ¿verdad?, dice que formo la luz y creo las tinieblas. Dice que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto, ¿verdad? Y entonces él dice que él creó las tinieblas. Entonces en Génesis no te dice, solo introduce en el versículo 2 de que las tinieblas ahí están. Pero en Isaías 45:7 dice que él creó las tinieblas. Entonces, verdaderamente no te dice cuándo, pero él las creó. En Isaías 45:18, dice, él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, ¿verdad? Entonces él creó la tierra, pero ahí te incluye más palabras, te dice que él la formó, él la hizo, él la compuso, ¿verdad? Y el propósito, no la creó en vano, para que fuese habitada la crió. Yo soy Jehová y no hay otro. O sea, ahí te dice que no hay otro Dios, él es. Isaías 45:18. Todo lo que sigue en versículo 3 en adelante es para confirmar que Dios no la creó en vano, sino para que fuese habitada. Todo lo usó Dios. Todo lo que nos dice en el versículo 2, el abismo, el agua, las tinieblas, lo usó para crear la tierra y para que fuera más después vamos a leer en los versículos, habitada por los animales, por el hombre. El verso 3 de Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Y vio Dios que la luz, en el versículo 4, era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y en el versículo 5 leemos, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios nombra a la luz y las tinieblas, o sea, les pone nombre. Y también define y llama la tarde y mañana un día. No como yo y como tú, que probablemente piensas como yo. Hoy nosotros pensamos que la mañana hasta las 12 p.m. Es un día. Las 24 horas de todos modos son incambiables del día. Hay días con más día, hay otros días con más noche, pero de todos modos son 24 horas, no son cambiables. Esta solo ha sido una introducción. Es el primer video que hago con el fin y el propósito de poder dar un contexto de las escrituras. Y con la ayuda de Dios voy a hacer esto continuamente y buscando el contexto. Por supuesto, como hemos dicho, el contexto es los versículos anteriores y posteriores, y el contexto es el libro en que se encuentra, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, y por supuesto incluyendo el contexto de toda la palabra de Dios, o de Génesis a Apocalipsis. Y que nos hablen las escrituras, que nos hable el Espíritu de Dios, que nos hable a través de ellas, y no poniendo, no añadiendo nada que no esté escrito. Que Dios te bendiga y nos seguiremos viendo. Este ha sido un programa de YouTube, Bible 101.